Pues vamos a iniciar, amigos, con este video. Y yo aquí los quiero mostrar este un tab que tengo, tab 11 de 4 salidas y tiene continuidad, porque es de 4. Si fuera de 8 ya no tuviera continuidad de señal. ¿Qué les quiero mostrar aquí? ¿Qué tengo? Pues aquí por un lado tengo lo que es un conector de RG11. Es un calibre un poco más grueso del convencional que va a las acometidas de los domicilios. De este lado tengo yo un atenuador con un valor de 6. ¿Qué quiere decir? Que me va a atenuar 6 decibeles a la salida que yo tenga aquí en esta salida. 6. Lo voy a poner aquí por un lado. ¿Qué tenemos aquí a la entrada y a la salida? Tenemos reductores. Me va a reducir el tamaño del conector de los tab a un conector de RG6 o RG11, los mismos que les estoy mostrando aquí. ¿Para qué nos sirve utilizar esos conectores, esos reductores? Pues nos sirve para hacer pues varias tareas que en lugares donde se nos dificulta utilizar el cable más rígido, que viene siendo el RG, el 500 y el 750, que hay otros calibres, pero en México es el que más utilizamos. Este tiene un pin conector y lo primero que tenemos que hacer es aflojar el pin que tengamos aquí adentro. Normalmente yo utilizo destornilladores con dado para no dañar lo que es el perno, el opresor. Y aquí igual yo utilizo llaves un poco más grandes. Aquí está muy apretado. Aquí ya lo tengo ya flojo. Y una vez flojo lo voy a sacar. Y así es como luce el reductor. Como ustedes pueden ver, el pin es el mismo gruesor, mismo calibre que los conectores para el coaxial 500, 750. Y la distancia, el tamaño, lo largo, esto se mide pues no pasándose a más de esta línea de aquí. Ustedes se fijan, yo lo que hago, por si no tienen la medida exacta, supongamos, porque de nuevo viene más o menos la punta hasta acá. Entonces yo lo que hago es, lo pongo aquí. Ustedes se fijan, como que aquí entra toda la rosca y que no pase hasta aquí. Entonces yo normalmente cuando los mido, lo pongo aquí. Y si llega hasta aquí, supongamos, pues yo lo agarro desde aquí con la uña, le pongo la pinza y lo corto para no pasarme. Nunca los corto hasta el ras, siempre un poquito menos. ¿Por qué es importante no pasarse de aquí? Porque si esto trae voltaje o va a continuar voltaje, según sea el caso, pasándose de aquí, puede ser que haga contacto con metal aquí adentro y estarías aterrizando el voltaje, lo que es masa con el neutro, la carcasa neutro, ¿verdad? O positivo y negativo con la carcasa, como te identifiques tú mejor. Eso en caso de que traiga voltaje. En el peor de los casos, si no trae voltaje y nomás es señal, pues lo que vas a hacer es que vas a atenuar algunas frecuencias. No te puedo decir exactamente cuáles y cuáles, pues simplemente se te va a atenuar la señal, no pareja, a veces es dispareja, a veces son algunas frecuencias, algunas otras no, pero así sucede. Así sucede, entonces lo voy a volver a meter otra vez. Nada más lo voy a apretar con la mano. Aquí está, entra así. Y ya lo puedes apretar con la llave perica. Y hay que apretar el opresor que va aquí adentro. Una vez apretado el opresor, pero primero se tiene que apretar bien de aquí. Yo nomás lo apreté con la mano. Es recomendable que ya de una vez con
con tu llavecita, ya lo aprietes como va a ser, lo ajustes y ya cuando termines, entonces sigue el opresor. Nunca al revés, porque lo que vas a hacer es que le vas a romper el opresor, perdón, el pin al reductor y se va a dañar. Y al final pues le pones el tapón. No es recomendable dejarlo sin tapón porque aparte de que puede entrar humedad, agua, aparte que te merme la señal, te puede hacer corto por entrar agua y tú puede dañar el equipo. Ahora, ¿en qué lugares podemos utilizar estos opresores? Muy sencillo. En algunos de los situaciones que puedes utilizarlo es, por ejemplo, que aquí tengas tú, supongamos que este sea un 11 de 8 y es un tap terminal. Es un ejemplo, hay varios. Pero tú quieres continuar tu red y no la puedes continuar porque pues ya no hay postería o ya no hay postes de los que tú utilizas para tu red. A lo mejor son de la competencia o qué sé yo. No hay donde tomarse y quieres extender tu señal a un edificio nuevo que han fincado. Le quieres meter señal y tú dices, pues ya el del edificio me dio permiso, voy a poner un amplificador allá, pero necesito mi señal y el voltaje. Pues si no tienes como te digo, postería, puedes hacer uso del cable RG6 o RG11. Yo recomiendo el RG11 porque es un poco más grueso y pues muy bien, te puede funcionar hasta 180 metros o 200 sin ningún problema, con voltaje y todo. Y el RG6, pues yo no lo recomiendo a más de 80 metros si vas a traer voltaje. No más de 80 y sin voltaje, pues unos 110 metros con el RG6. Pero mi favorito es el RG11. Entonces, tú cambias ese tap de 11 de 8, lo pones un 11 de 4 que te dé continuidad. Y tú vas a decir, ay, pero ¿qué voy a hacer con los otros conectores o las otras tomas que me hacen falta? Pues muy sencillo, antes de aquí puedes agregar, si pones un 11 de 4, puedes poner un 14 de 4 o cambias según tus niveles que manejes y pones un 14 de 8. En lugar del 11 pones el 14 y va a tener continuidad y mandas la señal hacia tu destino que tú ya lo tienes prediseñado. Ese es uno de los casos. El otro es que tú ya terminas aquí tu red, pero tienes alguna acometida muy, muy larga y que te da problemas. Y por obras del destino, los técnicos ya conectaron divisores sobre una salida de aquí. Y supongamos que la acometida es de 60 a 70 metros, pero ya pusieron un divisor de 2 y ya le tumbaron la señal. Y lo peor de todo, pusieron un divisor de 2 y luego aparte otro divisor de 2, más los que estén en los domicilios ya te hicieron una cascada. Pues bien, puedes agregar un tap. Cambias, como te digo, si tu terminal es de 11 de 8, pues lo cambias y ya pones aquí para que puedas poner un cable RG6 y agregas el tap más adelante, un tap. Y otro de los usos que se le puede dar puede ser si hubo un accidente, te tumbaron tu cableado, supongamos el 500 de distribución que venga aquí, y por una u otra cosa está involucrada lo que es la electricidad y no puedes hacer tender tu acero y tu cableado. De emergencia, pues puedes poner un cable RG6, como te digo, un RG11, por arriba de los domicilios y que llegue aquí desde tu ampli o desde el último tap, lo conectas aquí y ya le das señal a todos estos y si continúa tu red, pues igual, no, pero esto es como temporal, no lo recomiendo que sea permanente. Y también el mismo caso, pero cuando sea subterráneo. Si en subterráneo se te dañó un cable y no lo puedes sacar, o no puedes meter otro, y lo único que puedes meter es un RG6 que es delgado, pues puedes meter un RG6 hasta por temporalmente, te digo, hasta que ya
te puedan abrir ahí donde esté atorado y lo quiten, lo cambien y ya puedes cambiarlo ahora sí por RG500. Esos son uno de los usos que se pueden hacer, la verdad. Pues lo que les quería yo mencionar, esto es acerca de esto, de los reductores. Ahora te voy a mostrar la parte de adentro. Este es un tab Cisco que bien soporta el DOCSIS 3 y el 3.1 sin problema. Es hasta 1 GHz de frecuencia lo que maneja. Vamos a abrirle aquí. La medida de estos pernos son de 7.16. Yo cuando ando en campo traigo mis desarmadores ya con el dado 7.16 para no estar utilizando tanto la llave. La llave solamente la utilizo en los conectores 500 y aún así también traigo mis llaves españolas. En la parte de adentro, la ventaja que tiene este tipo de tabs, no sé si algunas otras marcas lo tengan, pero como aquí manejamos puro Cisco, es el que yo te puedo comentar. Traen este atenuador, es un jumper, se puede decir, porque es 0. Pero si tú aquí le pones un 1, un 2, le pones algún valor, lo que vas a hacer es atenuarle aquí. Este 11 lo podemos convertir en un 14, lo podemos convertir en un 17, en un 20. Si tú, por ejemplo, vas a tener que poner un tab de estos y no tienes algún valor arriba de estos, tú lo puedes hacer. Supongamos, si lo quieres convertir en 14, pues simplemente le quitas el jumper, y le pones un 3. Entonces le estás 11 más los 3, pues son 14. Es como si fuera un tab 14. Esto, como les digo, en emergencia no es recomendado. ¿Por qué? Porque pues en la parte de afuera está rotulado que es 11. Ahora, yo lo que les recomiendo, si se puso temporalmente 11, yo lo que hago, pues aquí le pongo con un marcador afuera, le tacho nada más y le pongo aquí 14 para indicar que es 14 y no es 11. Pues como les digo, es temporal. Ya una vez que tú ya lo regresas, pues le borras normalmente con alcohol, lo que tengas, y ya le borras lo de aquí y le regresas su atenuador o su jumper de 0 y ya regresa a la normalidad. Esta es otra de las cosas que les quería mostrar. Y pues hasta aquí con este video, mis amigos. Les seguiré mostrando otras partes de la red y si tengo más trucos o hacks, yo se los seguiré mostrando aquí. Cuéntame qué equipos utilizan en tu país o en tu trabajo, o inclusive si no trabajas de esto, pues de cuáles has visto, si es que has visto algunos. ¿Has visto algún reductor de estos que hayas visto tú? ¿Has visto que utilicen cable RG11 en lugar del 500 o del 750? También se puede. Déjame en los comentarios. Preguntas, dudas que tengas, trataré de resolverlas. Si tengo la información, con gusto lo digo. Si no, pues no te quiero mentir y decir alguna sandese más bien. Pues que estés muy bien. Nos vemos en el próximo video. Y hasta pronto, mis amigos. De su amigo Salvador de Fibra Info.